favor, Padre, que el día de hoy, Señor, lleve tu palabra a cada uno de nosotros, Señor. Se mueva el Espíritu Santo dentro de nosotros, Padre. Vamos a alabar tu nombre, Señor, dando su fidelidad. Toca los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Ilumina nuestros corazones, Señor. Por favor, Señor, abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para el entendimiento de tu palabra, Padre. Y más que el entendimiento, ayúdanos a llevarla a cabo, Señor. Por favor, Señor, abre las ventanas del cielo, Señor, para que sigas derramando tus bendiciones sobre cada uno de nosotros y nuestros familiares. Yo te agradezco, Señor, por este momento, Señor, de traer tu palabra en tu presencia, Señor. Aunque sé verdaderamente que tú siempre estás con nosotros, Señor. Este momento para ti son especiales, Señor. En el nombre de Jesús, te agradezco, Señor. Amén. Muy bien. Me alegro mucho de poder estar de nuevo con ustedes y me gustaría en esta ocasión hablarles de un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, a partir del verso 36 hasta el 40, se nos relata un acontecimiento que tuvo lugar en uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo. En Hechos 15, versículo 36, se dice que después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé, pues volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, ¿no? Para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia, desde la ciudad de Panfilia, y no había ido con ellos a la obra, ¿no? Entonces hubo un desacuerdo entre ellos, entre Bernabé y Pablo, de tal manera que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, que era su sobrino, navegó a Chipre, y Pablo, cogiendo a Silas, pues salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, ¿no? Es lo que nos relata Hechos capítulo 15, ¿no? Y de este pasaje yo quiero llamar vuestra atención sobre la figura de alguien que normalmente pasa desapercibido, porque siempre le damos mayor importancia a los grandes personajes, en este caso a Pablo, a Bernabé. Pero yo quiero llamar vuestra atención sobre Marcos, es decir, sobre Juan Marcos, este sobrino de Bernabé, un muchacho joven y maduro, que ya había salido una vez con el apóstol de viaje misionero, pero bueno, este muchacho los abandonó en la mitad del viaje. No sabemos si porque se cansó del viaje o porque ante las dificultades tuvo miedo. Lo que sí sabemos es que lo que nos dice el pasaje de Lucas que acabamos de leer, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo del 36 al 40, que les abandonó. Al meditar sobre este personaje bíblico, sobre Juan Marcos, nos viene la pregunta, ¿por qué realmente nos cuesta tanto comprometernos? Y aun cuando nos atrevemos a comprometernos, ¿por qué nos cuesta tanto mantener los compromisos? ¿Por qué? Bueno, la verdad es que es mucho más fácil darse por vencido que luchar. Permanecer en la batalla cuesta. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se comprometieron en matrimonio? Levanten la mano. ¿Cuántos se han casado? A ver, pocas manos veo levantadas ahí. Bueno, bajen la mano, los que no se han casado, pero han tenido pareja, pareja estable. Bueno, amigo, tener una pareja estable es como tener un matrimonio, es igual. Porque el matrimonio no lo hace la ceremonia, el matrimonio lo hace la pareja, el compromiso. Es decir, que la mayoría de ustedes se han comprometido con una persona para formar una pareja, para formar un matrimonio, para formar una familia. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes, sean sinceros, no hace falta que levanten la mano si no quieren, pero ¿cuántos de ustedes han fallado en ese compromiso
Porque cuando nos casamos, ¿verdad? Prometemos fidelidad. Bajen las manos. Cuando nos casamos, prometemos fidelidad. Pero muchas veces tenemos que reconocer que fallamos en nuestro compromiso. Porque no es fácil comprometernos y mantener fielmente nuestros compromisos. Muchos, justamente por fallar en su fidelidad, por fallar en su compromiso, en permanecer firme y fiel, han perdido su matrimonio. ¿Cuántos han roto su matrimonio, su relación de pareja por ser infieles? Bueno, y otros que no levantan la mano por vergüenza, pero claro, es la verdad. Nos cuesta seguir los compromisos porque no es fácil. Hace falta determinación. ¿Cuántos de los que estáis ahí ha perdido un trabajo por falta de compromiso? Por llegar tarde, por no hacer lo que le dicen, porque se sienten incómodos, porque se cansan. ¿Vale? Bajen las manos, un montón. ¿Se dan cuenta de lo que nos cuesta cumplir con nuestros compromisos? ¿Cuántos que han terminado su tiempo ahí, su tiempo de rehabilitación, han vuelto por segunda vez? Levante la mano. Cuesta, ¿verdad? Cuesta mantenerse limpio. Cuesta mantenerse, bajen las manos. Cuesta mantenerse firme ahí afuera. Mantener el compromiso de decir no más drogas, no más alcohol, no más vicio, no es fácil. Se requiere de una enorme fuerza de voluntad. Y no somos tan fuertes en nuestra voluntad. Estamos más acostumbrados a dejarnos llevar por nuestros deseos carnales que enfrentarlos y negarnos a nosotros mismos. No es fácil. Es más fácil no comprometerse en matrimonio que perseverar en un compromiso tan serio como ese. Pero si no te comprometes, jamás podrás disfrutar de una auténtica relación estable. Es más fácil no trabajar que tener que levantarse todos los días para ir a trabajar. Es más fácil no trabajar que tener que aguantar al jefe. Pero si no trabajas, no vas a tener todo cuanto necesitas. Es más fácil no venir a rehabilitación que cumplir con todo el proceso, con todo el programa. Y enfrentarse después a tener que soportar las tentaciones, a no volver a caer. Pero si no te rehabilitas, seguirías siendo un auténtico esclavo por el resto de tus días. Una vida que estarías arriesgando cada día, pues cada día que pasas en el vicio de la droga es un día de peligro. Bien, yo quiero decirles algo importante en esta noche. No es un problema nuevo. La falta de compromiso, la falta de seriedad en nuestros compromisos ha ocurrido muchas veces y volverá a ocurrir desgraciadamente. Juan Marcos era un joven de los que no se comprometían y aun cuando se comprometía no perseveraban, no cumplía con su compromiso. Al menor contratiempo abandonaba. Después de algunos días de estar con los apóstoles, se cansó y los abandonó. Cuando se comprometía, no perseveraba. A pesar de vivir en un hogar cristiano, de haberse criado en una familia cristiana, porque en Hechos capítulo 12, versículo 12, se dice claramente que en la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, era donde los cristianos se reunían. Es decir, había una iglesia en su propia casa. Era un joven que había crecido oyendo el evangelio, en contacto con la iglesia. Pero aún así, a la hora de la verdad, cuando había que arrimar el hombro, cuando había que comprometerse, fallaba, se venía abajo, no perseveraba. En estos pasajes se nos habla de la necesidad que tenemos de
ayuda y colaboración. Nadie, ni siquiera Pablo, con todos sus dones y talentos, con toda su sabiduría, quería estar solo en el ministerio. Él quería tener ayudantes, gente que le apoyaran. Y es que todos los seres humanos necesitamos ayuda los unos de los otros. El orgullo a veces nos impide reconocerlo. Queremos ser más fuertes de lo que realmente somos. Yo no necesito a nadie, dicen algunos. Pero en realidad todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos de otras personas. Cuando no tenemos más remedio que reconocerlo, acudimos a quienes nos pueden ayudar. Necesitamos la ayuda de gente que nos pueda echar un cable, que nos pueda echar una mano. Hoy sigue pasando exactamente lo mismo. En todos los niveles necesitamos de otras personas en nuestras vidas. Como seres humanos, hemos sido creados con la necesidad de relacionarnos los unos con los otros. Por eso Dios nos pone en familia, por eso Dios nos pone en sociedad, por eso Dios nos pone en comunidades. Pero cuando fallamos a las personas que queremos, o nos fallamos a nosotros mismos, nos sentimos mal. ¿Es verdad o no? Cuando le fallamos a la gente que queremos o nos fallamos a nosotros mismos, nos sentimos muy mal. ¿Y por qué? Porque cuando eso ocurre, cuando le fallamos a nuestros seres queridos, cuando nos fallamos a nosotros mismos, eso tiene consecuencias. Nuestros fallos provocan problemas, divisiones, dolor, sufrimiento. No solamente a nosotros mismos, sino a la gente que nos quiere, que nos rodea. Problemas que no son deseables, desacuerdos. Gracias a Dios que la Biblia no oculta nada. Nos muestra lo bueno y lo malo de los personajes bíblicos. Por ejemplo, aquí tenemos a un pobre muchacho, Juan Marcos, y ya se nos está diciendo desde el principio que era un joven que no era perseverante, que fallaba, que incumplía sus compromisos. Pero ¿saben qué? Aunque tú hayas incumplido tus compromisos, no tienes por qué seguir haciéndolo. Aunque tú no hayas sido perseverante, no tienes por qué continuar viviendo de ese modo. No se debe mirar atrás cuando tú has puesto tu mirada al frente. Cuando has puesto tus manos en el arado, si miras atrás, el surco se va a torcer. No debes abandonar. Una vez que has puesto la mirada al frente, una vez que te has marcado una meta, una vez que te has propuesto seguir adelante, debes mirar para adelante y esforzarte hasta llegar al final. Ser perseverantes, ser cumplidor. Si lo has hecho y aún así has fallado, déjame decirte que Dios puede ayudarte aún, aunque tú no lo creas. La palabra de Dios dice claramente que Marcos al final aprendió. Pues más adelante, en Colosenses capítulo 4, verso 10, el apóstol Pablo nos deja ver que a pesar de que no quiso que lo acompañara por su infidelidad, más adelante en Colosenses 4:10 vemos que Pablo lo retomó otra vez a su cuidado. Y Marcos siguió trabajando con Pablo, pero ahora ya de una forma fiel, de una forma comprometida. Ya había crecido, ya había madurado. Y eso significa que Marcos aprendió. Y si Marcos aprendió, tú también puedes aprender a mantener tus compromisos, a ser fiel a ti mismo y a los demás, a asumir compromisos, porque eso te capacita para ser una persona útil, para ser de bendición a otras personas. No seas un inútil, sé útil, comprométete, mantén tus compromisos. Hay compromisos que yo no digo que se mantengan, porque son malos. Pero si son compromisos buenos, manténlos. Porque si abandonas,
un compromiso. ¿Sabe cuál es el riesgo? Que otro se comprometerá. Si tú, por tu negligencia, pierdes a tu pareja, créeme que otro querrá aprovecharla. Por eso no debes fallarle, por eso debes ser fiel, por eso debes comprometerte, luchar por lo que quieres. No pierdas tu lugar, no permitas que otro te desplace. Pablo llamó más adelante a Timoteo como hijo en la fe. Timoteo era otro muchacho, pero este sí era fiel, lo fue desde el principio. ¿Sabes? Es importante que los que lleváis más tiempo ahí podáis acoger a alguien de los nuevos, como si fuera un hijo vuestro, ayudarlo, o como si fuerais un hermano mayor, ayudarlo. Ustedes que ya tienen experiencia, que llevan más tiempo, que saben a las cosas que se van a enfrentar, ustedes les pueden ayudar. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es lo bueno de eso? Que cuando tú estás ayudando a otro, te estás ayudando a ti mismo también. Yo lo puedo garantizar. ¿Saben por qué? Porque en el año 2001 yo tuve que estar ingresado casi 3 meses en un hospital en la isla de Gran Canaria. Yo vivo en la isla de Fuerteventura y a mí me operaron en la isla de Gran Canaria. Y en esos 3 meses, casi 3 meses, que yo estuve hospitalizado, yo tuve que enfrentarme a una situación de enfermedad grave. Fui operado y casi muero en la operación. Pero gracias a Dios, bueno, pues aquí estoy todavía, ¿no? Dando la lata. Pero, ¿sabes qué pasó? Yo me di cuenta de una cosa. Los primeros días, yo me condolía de mí mismo. Es decir, me sentía mal, me sentía solo. Mi familia estaba aquí en Fuerteventura. Mis niños eran pequeños, mi esposa estaba trabajando. Solo podía ir a verme algunos días cuando libraba. Y yo estaba solo en el hospital. Pero, ¿sabes? Dios me dio una lección enorme. Porque cuando yo estaba condoliéndome de mí mismo, paseando por el pasillo del hospital, vi a un hombre mayor que estaba llorando en su habitación. Me conmovió y me acerqué a él y le pregunté qué le pasaba. Y me decía que era increíble que habiendo vivido toda su vida por y para su familia, ahora que él necesitaba a su familia, ninguno de sus hijos estaba allí. Nadie, no tenía nadie que lo consolara. Y yo fui como un hijo para él. ¿Y saben qué? Cuando terminé de hablar con él estaba sonriendo, estaba tranquilo, se sentía bien. Y yo también. Y me di cuenta que si en vez de condolerme de mí mismo, en vez de ocuparme de mis propios problemas, yo me dedicaba a ocuparme de los problemas de los demás, al ayudarlo a ellos, me estaba ayudando también a mí mismo. Desde ese día, yo comencé justo después del desayuno de por la mañana y de la cena de por la noche, yo hacía mi ronda por todo el pasillo, habitación por habitación. Hablaba con uno, ayudaba a comer a otro, ayudaba a las enfermeras, a los médicos. Cuando tenían problema con alguno, me llamaban, pastor, mire, puede echarnos un cable con el de la habitación tal que se siente mal. Y yo iba allí, hablaba con ellos, les leía, los consolaba, le contaba historias, le contaba chistes, pero hacía que ellos se sintieran bien. Y saben, aquello me ayudó más a mí que a ellos. Ustedes que están ahí 24 horas, ustedes pueden pasar el tiempo condoliéndose de sí mismo. Pobrecito que tengo que estar aquí dentro, hay que ver que no puedo ir a ningún sitio, hay que ver que no puedo estar con mi familia. O pueden estar ocupándose de los que van por detrás. Aquellos que llevan menos tiempo que ustedes, animándolos, ayudándolos, consolándolos, preparándolos, enseñándoles, como si fueran un hermano mayor para los que llevan menos tiempo.
Y yo estoy seguro de que si haces eso, no solo te vas a ayudar a ti, no solo vas a ayudar al otro, te vas a ayudar a ti mismo. Es algo que ocurre. Lo que tú siembras es lo que recoge. ¿Saben? El compromiso solo es un verdadero compromiso cuando no tiene fecha de caducidad. Yo les invito a que ustedes sean fieles, a que practiquen el dominio propio, que practiquen el ser rectos, el ser serios con vosotros mismos, con los demás. Pero si tú no eres fiel a ti mismo, ¿cómo vas a hacerlo a los demás? Si tú tienes problemas con los compromisos, si cuando te comprometes te cuestas cumplir esos compromisos, si has roto muchas veces tus compromisos y si has sufrido por eso, yo te invito en esta tarde, por favor, medita en esto. ¿Por qué no te propone darle un cambio a tu vida? ¿Por qué no te propone comenzar a vivir de otro modo? ¿Por qué no te propones cumplir con tus compromisos? Si prometes algo, mire, más vale no prometer que prometer y no cumplir, dice la Biblia. Más vale no prometer que prometer y no cumplir. Pero si das tu palabra, cúmplela. Sé un hombre. Porque cuando tú cumples tu palabra, estás siendo de fiar. Muchos me habéis preguntado en algunas ocasiones, ¿cómo puedo hacer para que mi familia vuelva a creer en mí? Y yo les he dicho siempre, denle tiempo. Pero ellos necesitan ver que ustedes han cambiado de vida. Que ahora ya no les mienten. Que ahora ya cuando prometen algo lo cumplen. Eso es fundamental. Sean varoniles, cumplan con sus palabras. Antiguamente no hacían falta contratos. Un estrechón de manos era más que suficiente. La palabra de un hombre era respetada. Porque había personas, los hombres en aquella época, preferían perder dinero, perder lo que fuera, antes que perder su honor. Comprométete. Sé firme contigo mismo. Ponte metas que sean alcanzables. Primero pequeñas. Proponte pequeñas victorias y después ve ampliándolas. Ve poniéndote metas más difíciles. Cúmplelas. Eso te va a beneficiar, te va a hacer cambiar de vida. Y eso hará que tu familia y la gente que te conoce, o más bien que te conocía de antes, se sorprendan cuando vean a un hombre nuevo, a una persona nueva, que ya no dice, he cambiado, y al día siguiente demuestra que es mentira. No, 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 no. Ahora no dice he cambiado, ahora demuestra con sus hechos que ha cambiado. ¿No te gustaría que tu familia volviera a creer en ti? ¿No te gustaría que la gente que te conoce puedan darse cuenta de ese cambio en tu vida? ¿No te gustaría ser un hombre de palabra? Yo les quiero pedir que oremos, que se lo pidamos a Dios. Yo sé que muchas veces queremos hacer cosas y al final fallamos. Pero si le pedimos la ayuda a Dios, si le pedimos las fuerzas a Él, Él nos puede dar la, la fuerza que necesitamos, la ayuda que necesitamos. Vamos a orar, vamos a pedírselo al Señor. Si tú quieres cambiar, si tú quieres ser un hombre de palabra, si tú quieres cumplir con tus compromisos, si tú quieres que tu familia te respete, si tú quieres que los demás que te conocen puedan ver un cambio en tu vida, vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que nos ayude. Oremos, hermano. Tú que estás ahí, repite conmigo esta oración.
Padre del cielo, quiero rogarte en el nombre de Jesús que me ayudes a ser un hombre de palabra. Perdóname todas las veces que me he comprometido, pero no he cumplido. Perdóname todas las veces que te he fallado. Ayúdame, Señor, a no volver a fallar. Ayúdame a ser cumplidor, a cambiar de vida. Y no solamente a cambiar mi vida, ayúdame también a cambiar la vida de los demás. Ayúdame a ser ejemplo de los nuevos, a ser un buen hermano mayor, que cuide, que proteja, que enseñe a los nuevos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, sabiendo que tú eres poderoso para hacer mucho más de lo que entendemos o te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios le bendiga, jóvenes. De verdad que yo me siento agradecido a Dios cada viernes por la oportunidad de poder estar este tiempo con ustedes. Y si ahora tienen alguna pregunta, me gustaría responderla, con la ayuda del Señor. Pastor, buenas tardes, Dios le bendiga. Gracias igualmente. La primera pregunta dice, Pastor, si le prometo algo a Dios y no lo cumplo, ¿qué puede pasar? ¿Cómo le puedo pedir que me perdone? Bueno, cuando le fallamos a alguien, tenemos que hablar con esa persona y pedirle perdón. Y así como lo hacemos con nuestra esposa, con nuestra mamá, con nuestros hijos, que le prometimos cosas y no cumplimos y le decimos, lo siento, perdóname, pues también lo podemos hacer con Dios. Señor, lo siento, me comprometí contigo, te fallé, pero no quiero volver a fallarte. Por eso ayúdame, Señor, a no comprometerme, a no prometer cosas que no voy a cumplir. Ayúdame a prometer lo que voy a cumplir. Y si prometo algo, ayúdame a cumplirlo. Y Dios te va a dar la fuerza, la capacidad necesaria para que puedas cumplir con tus compromisos. Muchas gracias, Pastor. ¿Cómo puedo conseguir el dominio propio? El dominio propio es la autodisciplina personal. Es como cuando alguien quiere hacer culturismo. Tiene que empezar haciendo estiramientos musculares, porque si coge peso sin haber hecho estiramiento te puedes lastimar. Entonces primero haces estiramientos y después poco a poco te vas entrenando, vas cogiendo peso, primero poco, vas ejercitándote, al día siguiente coges más peso y así poco a poco vas preparándote, practicando. El dominio propio pasa exactamente lo mismo. Es decir, comienza con compromisos pequeños. Comprométete a no hablar mal. Y si fallas en ese compromiso y se te escapa una palabra fea, pide perdón, rectifica, lo siento, perdona, no voy a volver a decir esa palabra. Pero cuando ya aprendas a hablar y ya no sueltes malas palabras, comprométete a dejar el tabaco o comprométete a tratar bien a los demás, a no ser violento, a no enojarte con facilidad. Es decir, ve poniéndote compromisos cada vez mayores hasta que vayas dominándolo. Cuando dominas algo, entonces te comprometes a otra cosa. No te comprometas a muchas cosas al mismo tiempo. Comprométete en una y consíguela. Después comprométete a otra y consíguela, ejercitando el dominio propio, ejerciendo la voluntad. Es decir, no tienes por qué ser esclavo de nada. Tienes que ser libre, porque Dios nos quiere libre. Y la Biblia dice en Juan 8:36 que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres.
Gracias, pastor. ¿Cómo puedo perdonar a todas esas personas que me han hecho daño? Bueno, si esas personas se han arrepentido de su pecado, del daño que te han hecho y te han pedido perdón, perdonarla significa que no te vas a tomar venganza, que no vas a hacer nada contra esa persona. Perdonar no significa que te vas a sentir a gusto al lado de quien te ha hecho daño. No significa eso. Significa que no vas a hacer nada contra esa persona. Es decir, que no le vas a contar la ofensa que te hizo como una deuda. A veces cuando alguien es ofendido dice, ya me la pagarás. Es decir, le estás reclamando una deuda. No, el que perdona dice, estamos en paz. No te preocupes, no va a pasar nada, no voy a hacer nada contra ti. Eso es perdonar. Hay quien cree que perdonar tiene que ver con sentirte bien. Y no, el perdón no tiene nada que ver con cómo te sientes. Tiene que ver con la voluntad, con el compromiso de no hacer mal a la persona que te hizo mal a ti. Es decir, a no responder con mal al mal, sino al responder con bien al que te hizo mal. Gracias, pastor. Si al haber prometido a Dios ciertas cosas y no cumplirlas, ¿por qué después de haberle pedido perdón y orar no me siento bien? Es normal porque que Dios te perdone no significa que te tengas que sentir bien. Cuando tú ofendes a tu mamá, aunque le pidas perdón y ella te perdone, tú vas a seguir sintiéndote mal durante un tiempo, porque sabes que hiciste mal, sabes que no debiste hacer eso. Cuando ofendiste a Dios, cuando te comprometiste y no cumpliste, te sientes mal, claro. Y aún te seguirás sintiendo mal a pesar de que ya Dios te haya perdonado. Porque nuestras emociones, nuestro corazón reconoce que hicimos mal. Y no está mal eso de sentirse mal, porque realmente hicimos mal. Lo malo es que no sintiéramos nada, que faltáramos a nuestros compromisos, que fuéramos rebeldes, infieles y como si tal cosa. No, debemos sentirnos mal cuando hacemos mal. Y no pasa nada. Aunque Dios te haya perdonado, si te sientes mal, no pasa nada, ya te sentirás mejor. Sobre todo si dejas de ofender a Dios, si cumple tus compromisos. Gracias, pastor. ¿Cómo sería correcto glorificar al Padre? ¿En qué nombre? El Señor Jesús nos enseña en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, cómo debemos relacionarnos con Dios. Él dice ahí que debemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Así es como Cristo nos enseña que debemos dirigirnos a Dios, como si fuera nuestro Padre. Si tienes que pedirle algo, debemos pedírselo en el nombre de Cristo, porque nosotros no tenemos derecho a pedirle nada. Pero Cristo dijo, si tienes alguna necesidad, pedid en mi nombre y yo os lo daré. Entonces tenemos que pedir en el nombre de Cristo y en el poder del Espíritu Santo, que es como nos dice Pablo en Romanos 8:26. Así que esa es la manera correcta de relacionarnos con Dios, dirigiéndonos al Padre en el nombre de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Gracias, pastor. Desde su punto de vista bíblico, ¿es correcto que haya pastoras? Bueno, mi punto de vista no tiene importancia. Lo importante es qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras lo que nos dice desde el Génesis hasta el Apocalipsis es que Dios no hace acepción de personas. Es decir, es cierto que en la Biblia vemos a más pastores que pastoras, pero por ejemplo Priscila era pastora junto con su esposo Aquila, y vemos que el ministerio pastoral toma su nombre de lo que es un pastor de ovejas, es decir, de esa figura pastoril. Y en la Biblia vemos a muchas mujeres que pastoreaban los ganados, por ejemplo, Séfora, la esposa de Moisés, Raquel, bueno, muchas mujeres en la Biblia fueron pastoras de ovejas. Si el nombre del ministerio está tomado de esa función, y esa función la pueden desarrollar lo mismo mujeres que hombres, pues claro que Dios puede usar a quien Él quiera. Cuando nosotros nos negamos a que una mujer
pueda tener un ministerio, estamos limitando lo que Dios puede hacer. Y Dios no tiene limitaciones. Nadie le tiene que decir a Dios qué haces, porque Él es Dios todopoderoso y Él puede llamar a una mujer como puede llamar a un hombre. Es verdad que en la Biblia se ven más hombres que mujeres, pero eso no significa que Dios no pueda llamar mujeres. Dios llamó mujeres, a veces hasta para gobernar a su pueblo Israel. Débora tuvo que ser, en un pueblo que había multitud de hombres, Dios llamó a una mujer a ser profeta, es decir, pastora, porque eso es lo que hace el profeta en aquel tiempo, explicaba la palabra de Dios y además no solo profeta, sino también gobernadora de todo el pueblo de Israel, ¿no? Es decir, ella llevaba al pueblo a la batalla. Por tanto, sí, no hay nada que Dios no pueda hacer. Los ministerios, según las Sagradas Escrituras, los estipula Dios. La Biblia dice, Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Él mismo. Por tanto, si los ministerios los pone Dios, Dios puede llamar a quien Él quiera. Y si Dios llama a una mujer, ¿quiénes somos nosotros para negar que esa mujer pueda desarrollar la labor para la cual Dios la llama y la capacita? De modo que sí, una mujer puede ser pastora. Gracias, pastor. Nada. Hoy en día existen apóstoles y profetas. No. Hoy en día no existen ni apóstoles ni profetas. Los apóstoles y los profetas, según explica el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20, fueron usados por Dios para establecer el fundamento sobre el cual está edificada la iglesia. La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, este es el fundamento de la iglesia, la palabra de Dios, escrita por los apóstoles y los profetas. Pero la palabra de Dios ya está escrita, ya está terminada. Por tanto, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, el fundamento está puesto y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por tanto, si nadie puede cambiar el fundamento que pusieron los apóstoles y profetas, ya no necesitamos nuevos apóstoles ni profetas. Todos los que hoy en día se hagan llamar apóstoles o profetas, o son unos ignorantes, o son unos falsos profetas o falsos apóstoles. Es decir, son gente engañadora, que pretende sacar algún provecho de la ignorancia de los creyentes que no conocen las Sagradas Escrituras. La Biblia termina en Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, termina hablando de 12 apóstoles. Por tanto, no hay más apóstoles que los que Cristo llamó al ministerio. Hoy en día no necesitamos nuevos apóstoles ni nuevos profetas, porque ya la revelación de la voluntad de Dios está escrita en la palabra de Dios. Si alguien viene con nuevas revelaciones, bueno, no las necesitamos. ¿Por qué? Porque si coincide con lo que está escrito en la palabra de Dios, no la necesitamos, ya está en la palabra de Dios. Y si contradice a lo que está escrito en la palabra de Dios, todavía menos la necesitamos. Porque no puede Dios ser un Dios que se contradiga a sí mismo. Por tanto, hoy en día no hay ni apóstoles ni profetas. Gracias, pastor. Hace unos años mi pareja y yo perdimos un bebé y lo inseminamos y desde entonces vive con nosotros. ¿Eso es bueno o malo? ¿O qué podría ser? A ver, ¿puedes repetir, por favor? Porque no escuché la última parte de la pregunta. Hace unos años mi pareja y yo perdimos un bebé y lo incineramos y desde entonces vive con nosotros. ¿Eso es bueno o qué podría hacer? Bueno, a ver, si tu bebé murió y fue incinerado, tu bebé no vive contigo. Tú lo que tienes son las cenizas de tu bebé, pero no tienes a tu bebé. Tu bebé está en el cielo, esperando a que algún día tú llegues y puedas pasar con él toda la eternidad. Por tanto, no te engañes a ti mismo. Las cenizas que tú tienes en tu casa no son tu bebé. Tu bebé ya está con el Señor. Y un día, si tú eres fiel y permaneces en el Evangelio, conocerás a tu bebé en el cielo
y podrás disfrutar de él por toda la eternidad. Pero el polvo, dice en Génesis capítulo 3, versículo 9, el polvo vuelve al polvo. La tierra, fuimos tomados de la tierra y a la tierra volvemos, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. También Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 lo dice. Por tanto, no nos engañemos. Nuestros seres queridos no están ni en nuestra casa, en una urna, ni en el cementerio, tras una lápida. No, nuestros seres queridos que murieron ya no están ahí, porque eso es su cuerpo que se desintegra, se hace polvo, pero eso ya no es nuestro ser querido. Nuestro ser querido está donde tenga que estar. Si era un bebé, tiene que estar con el Señor, seguro, porque Jesús dijo, de los niños es el reino de los cielos. Gracias, pastor. Pastor, yo tengo mi pareja y me gustaría casarme con ella. Ya lo habíamos hablado, estamos de acuerdo. ¿Es necesario tener algún curso o alguna enseñanza antes de contraer matrimonio? ¿Y cómo ve Dios lo de encontrar matrimonio? ¿Nos bendecirá más ya estando casados? Bien, dos cosas importantes. Primera, siempre es bueno asistir a un curso prematrimonial. Siempre es bueno. Porque el matrimonio no consiste solamente en mantener relaciones sexuales. En un curso matrimonial no te van a enseñar a mantener relaciones sexuales, a no ser que no sepas y pidas consejos, se te puede enseñar. Pero lo que se te va a enseñar en un curso prematrimonial es cómo mantener una buena comunicación con tu pareja. Cómo establecer fundamentos para esa relación sea firme y duradera en el tiempo. Cómo poder solventar los problemas cuando haya desacuerdo entre ustedes. Cómo podéis poner pilares a vuestra relación. Cómo construir un hogar. Es decir, todo eso es lo que se estudia en un curso prematrimonial. Ojalá, si todas las personas que se unen en matrimonio pudieran hacer un curso prematrimonial, porque miren, si vamos a trabajar, aunque sea de basurero, y el primer día tienes a alguien diciéndote lo que tienes que hacer y cómo, ¿no es mucho más importante el matrimonio, que es convivir con otra persona, que piensa y no siempre va a pensar igual que tú, que siente y no siempre va a sentir lo mismo que tú, pero que os amáis y queréis compartir vuestra vida? Si queréis que esa relación sea duradera en el tiempo, hay que aprender, y nadie nace sabiendo. La mayoría de las personas piensan en su orgullo. Yo sé todo lo que hay que saber. Falso. Yo he podido aconsejar personas que llevaban 50 años juntos y han aprendido lo que es el matrimonio en esos cursillos prematrimoniales. Por tanto, no creas, no te engañes. Hay que aprender. Para convivir hay que aprender. Para saber mantener una relación estable hay que saber, hay que aprender. Ahora bien, déjenme decirle algo que quiero que lo entiendan. El matrimonio no es el cursillo, el matrimonio no es la ceremonia, el matrimonio no es el papel, el matrimonio es vuestro compromiso. Hoy hemos hablado de compromiso. El matrimonio es una promesa que hacemos a alguien de que vamos a permanecer junto a esa persona, de que la vamos a ayudar cuando lo necesite, de que puede contar con nosotros, de que queremos compartir nuestras vidas, queremos compartir nuestras alegrías, nuestras tristezas, lo bueno y lo malo, y nos comprometemos a hacerlo juntos, como un equipo. Ese compromiso es el matrimonio, no es la ceremonia. En la Biblia no se ven ceremonias de matrimonio, no existían en aquella época. El matrimonio era simplemente un pacto entre dos familias. Era un acuerdo, un banquete, se celebraba un banquete entre las dos familias que se unían, nada más. No había ceremonia civil, no había ceremonia religiosa, no había nada más que decir, mira, mi hijo quiere a tu hija o mi hija quiere a tu hijo, y se juntaban las dos familias, llegaban a un acuerdo y ya está. Eso es el matrimonio, el compromiso. Por tanto, ojalá que todo el mundo quiera aprender a convivir, pero es importante entender qué es el matrimonio. Muchas personas piensan que el matrimonio es la ceremonia, pero en la ceremonia mucha gente promete cosas que después no cumple.
No, el matrimonio es el compromiso, la disposición de ser fiel y cumplir las promesas que le diste a tu pareja el día que tomaste la decisión de compartir tu vida con ella. Gracias, pastor. Pastor, ¿qué pasa cuando una persona es castigada injustamente por las mentiras de otros? Bueno, que se comete una injusticia. Eso es algo desgraciadamente demasiado habitual en un mundo como este, en el que los intereses personales y los intereses, los poderosos, pueden salirse con la suya. No obstante, déjenme decirles algo que me gustaría que ustedes supieran. Miren, aunque los poderosos puedan comprar la justicia, manipularla, salirse con la suya de manera injusta, aunque alguien te acuse injustamente de algo que tú no has hecho, y la justicia humana no sea capaz de darse cuenta y de castigar a esa persona, aún así, yo quiero que ustedes sepan que todo lo que ocurre aquí, en la tierra, se escribe en el cielo. Y si aquí no se hace justicia, llegará un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. Y a Dios no hay quien lo compre. Dios no es un juez prevaricador. Dios es un juez justo y dará a cada uno el pago según merezca sus obras. Por tanto, el que te hizo mal recibirá el pago por su maldad. Gracias, pastor. De nada. ¿En qué área de mi vida necesito la gracia de Dios que siembra y edifica si padezco sufrimiento? No entendí la pregunta. ¿Puedes repetirla? ¿En qué área de mi vida necesito la gracia de Dios que siembra y edifica si padezco sufrimiento? Bueno, necesitamos la gracia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. A nivel personal, a nivel de pareja, a nivel de relaciones familiares, laborales, en todas circunstancias necesitamos la gracia de Dios. Porque este mundo, desgraciadamente, que era un mundo perfecto, nosotros, los seres humanos, en la libertad que Dios nos dio, lo hemos estropeado, lo hemos llenado de injusticias y de barbaridades. Y a veces sufrimos, injustamente, pero sufrimos. Y necesitamos la gracia de Dios para soportarlo. A veces padecemos de enfermedades y necesitamos la gracia de Dios para superarla. Siempre necesitamos la gracia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, pastor. Pastor, ¿qué es más malo, pecar con la mente o pecar haciendo las cosas? ¿Y los pecados más chicos son igual que los grandes? Con dos preguntas interesantes. La primera, según el Señor Jesús explicó, si tú piensas adulterar con alguien, ya pecaste. Es decir, los pecados de pensamiento son tan graves como los pecados de actos, de hechos. Si tú piensas en robar, aunque no lo hagas por temor, pero ya eres un ladrón. Por tanto, serás tratado como ladrón. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, no, la segunda pregunta, la respuesta es no. No todos los pecados son iguales. Hay pecados grandes y pecados pequeños. Hay pecados más graves que otros. Por ejemplo, el Señor Jesús, mirando a Jerusalén, lloró. Desde una colina miraba la ciudad y él lloró y dijo, ¡ay, Jerusalén! Que si en Tiro o en Sidón, otras dos ciudades que eran paganas, si hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, hace tiempo que se habrían arrepentido. Por tanto, el castigo será más tolerable para ellos que para Jerusalén. Por tanto, Cristo está marcando la distancia, la diferencia entre un castigo y otro. Es decir, la persona que tiene conocimiento del bien y del mal es más responsable delante de Dios que el que no sabe distinguir su mano derecha de la izquierda. Cuanto mayor conocimiento tiene, mayor es tu pecado. Por tanto, fíjense, aquellos pastores que enseñan falsedades para sacar el dinero a la gente, por ponerle un ejemplo, son gentes que van a ser, bueno, juzgados
muy duramente por el Señor, porque ellos tienen conocimiento de la Escritura y la aprovechan en su beneficio propio. Por eso su pecado es mayor que el otro que simplemente peca por ignorancia o peca por descuido. Hay pecados más grandes que otros. Muchas gracias, pastor. ¿Alguien más? Buenas tardes. Hola. Yo me llamo Rodrigo y yo quiero hacer una petición. Lo que pasa es que ayer me marcó mi mamá por teléfono y me dijo que estaban a punto de operar a mi sobrino y está muy chico mi sobrino para una operación y yo nada más le quería pedir si pueden hablar por él. Por favor. ¿Qué pasa a tu sobrino? Ok, pero despacio, porfa. No. ¿Ya me escucha ahí? ¿Ya? Que si pudieran hablar por favor por él, porque lo van a intervenir. No sé si ayer salió del doctor, pero no lo iban a intervenir, o ayer no me acuerdo qué historia me dijo, pero por favor si puedo orar por él, para que todo salga bien y no se complique nada después. Yadir Girón. ¿Va, China? Después, al final, oramos por él. Ok. Señor, muy buenas tardes. Hola, Edgar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Ya mejor? Mejor, gracias a Dios. Bueno, fíjate que esta semana estuvo, bendecida por Dios porque llegó gente nueva, algunos con conocimiento. Ahorita oí de los que tienen conocimiento de algo y lo ocupan a su beneficio, o otros, teniendo el conocimiento, no lo aplican. O sea, lo saben, pero no lo ponen en práctica. Entonces, el justo pago para esta gente, me lo están regalando, porque fíjate que hay gente que ha hecho cosas que en mi cabeza loca nunca pensé hacerlas. ¿Cómo puedo ayudarlos a ellos? Que tienen conocimiento y no pueden comprometerse con Dios. Se sueltan, la soberbia, no sé, ayúdame con eso, para poder ayudarlos. Muy bien. Okay. Bueno, justamente hoy estaba hablando de la necesidad de cumplir nuestros compromisos, porque si no cumplimos nuestros compromisos, no somos nada, no somos nadie. O sea, tenemos que ser personas, tenemos que portarnos varonilmente. Y si damos una palabra, debemos cumplir esa palabra. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que, teniendo conocimiento de que no debe actuar mal, lo hace? ¿Cómo ayudar a esa persona? Bueno, pues enfrentándole a su responsabilidad. O sea, esa persona tiene que saber que todo lo que hace está siendo registrado en los cielos. Y la persona que tiene conocimiento no va a llegar a la presencia de Dios y decir, ay, señores, que yo no sabía. No, porque los libros serán abiertos y dirán, ¿te acuerdas cuando el pastor Nicolás te dijo esto y esto y lo otro? O cuando Edgar te dijo esto y aquello y no lo tuviste en cuenta. Entonces, seremos juzgados por nuestros actos, no por nuestras intenciones. Tú puedes tener la mejor intención del mundo, de querer ser la mejor persona, pero si no te comprometes, si no te esfuerzas, y eso es un trabajo de día a día, no es solamente el deseo de decir, quiero ser una buena persona, es que hay que esforzarse, es que hay que trabajarlo. La Biblia dice que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Ningún trabajador, ningún labrador llega al campo, tira la semilla y empieza a recoger el fruto. Ninguno. Tiene primero que preparar la tierra, quitar las piedras, las malas hierbas, arar, sembrar, remover otra vez la tierra con la semilla. Tiene que regar. Tiene que seguir cuidando ese terreno para que no salgan malas hierbas. Y esperar a que eso brote y dé su fruto. Es trabajo, es duro, es difícil, pero no es imposible.
Y sabes, cuando miras el campo, cuando el labrador mira el campo preparado para la siega, la satisfacción que siente, diciendo, observando el fruto del trabajo bien hecho, de su perseverancia, del cumplimiento de su compromiso. Trabajé y trabajé sin ver resultados, pero seguí trabajando, me esforcé y seguí trabajando y no tenía resultados a la vista. Sudaba, me cansaba, quedaba agotado, me levantaba temprano, me acostaba tarde, seguía esforzándome. Pero ahora ve los campos listos para la siega. Y eso llena su corazón de satisfacción. Si tú quieres ver cambios en tu vida, si tú quieres realmente hacer algo, tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte día tras día. No basta esforzarte una vez y después bajar los brazos. Tienes que mantener los brazos en altos. Tienes que mantener tu compromiso. Aunque sea duro, aunque te cueste, aunque te canse, aunque no veas resultado, aunque parezca que no pasa nada. Dentro en tu interior está pasando cosas. En el momento en que tú estás aguantando, en el momento en el que tú estás haciendo lo que debes, aunque no veas resultados, está pasando, algo cambia dentro de tu interior. Y cuando menos te des cuenta, mirarás para detrás y verás el resultado de tu esfuerzo. Verás que merece la pena, que mereció la pena el esfuerzo. Pero si bajas los brazos antes del tiempo, si te cansas, si no perseveras, si no cumples tus compromisos, no verás los campos listos para la siega. No verás el fruto de tu trabajo. Lo verás solamente si perseveras, si cumples, si te esfuerzas. Así que ánimo, ánimo. Que hayas fallado una vez no significa que no puedas lograrlo. Insiste, inténtalo. Cuando estamos aprendiendo a montar en bicicleta y nos caemos, nos levantamos y nos volvemos a montar en la bicicleta y seguimos hasta que aprendemos a mantener el equilibrio. Sigue insistiendo hasta que lo consigas, porque puedes. Y si puedes, debes. Muchas gracias, Pablo, por tus sabias palabras. Eso quiere decir que el que no está comprometido, el que no sigue la senda, el que no está esforzándose con cualquier piedra en el camino o con cualquier situación dolorosa que provoca la vida misma, por ejemplo la muerte de un padre sin enfermedad, que estaba bien accidentalmente y te tumba, ¿qué quiere decir? Entonces él no estaba preparado, no estaba haciendo lo correcto, no lo acepta, se resiente. La vida siempre va a estar llena de dificultades. De hecho, Jesús, que no engañó nunca a nadie, dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero también dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Y Él lo hizo por nosotros, para que nosotros también pudiésemos vencer al mundo. Lo importante en la vida no son las dificultades. Podemos perder a un padre, podemos perder a un hijo, podemos perder el trabajo, la pareja, pero lo importante no es nada de eso. Lo importante es cómo reaccionamos en esas circunstancias. Porque una persona puede perder al padre y seguir adelante con su compromiso. Y otra persona pierde al padre y lo toma como excusa para romper su compromiso. El problema no fue la muerte del padre, fue que lo usó como excusa para no seguir adelante, para no seguir esforzándose. No, miren, nada que merezca la vida, que merezca la pena en esta vida, se consigue sin esfuerzo. Si tú quieres algo, te vas a tener que esforzar. Mi papá decía, si quiere peces, que se moje el trasero. Nada en esta vida va a conseguirlo si no te esfuerzas, si no te comprometes, si no te marcas metas, si no luchas por ellas. No busques excusas. Excusas va a haber muchas. Motivos para abandonar vas a tener siempre. Pero la cuestión es no abandonar a pesar de tener motivos para ello. La cuestión es seguir adelante en la lucha,
hasta conseguir lo que uno se propone. Muchas gracias, pastor. Que Dios te bendiga. Igualmente, Edgar. Es un placer verte y sentir tu buena vibra hasta acá. Igualmente. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Pastor, una pregunta más. ¿Cómo puedo perseverar si aquí me hablan de Dios, pero en cuanto salgo tengo esa tentación por drogarme? Que tiene esa tentación de drogarme. Ajá. Bien, una vez más, repito, el problema no es la tentación, sino cómo actuamos ante la tentación. Jesús fue tentado en todo, dice la Escritura, pero no pecó. Judas fue tentado y vendió al Señor. Pedro fue tentado y negó al Señor. Ambos traicionaron a Cristo. Pero después, en esa situación, ambos habían fallado a su compromiso. Pero en esa situación, uno tomó la decisión de ahorcarse, el otro tomó la decisión de llorar amargamente por haber hecho lo que hizo y pedir perdón a Dios. De modo que lo importante no es la lucha, lo importante no es la tentación. Tentaciones vas a tener toda la vida. La cuestión es, ¿pero te has propuesto superar esa tentación? ¿O simplemente te has hecho a la idea de que si la tentación viene no la puedes resistir? Bueno, yo tengo una buena noticia para ti. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice que no nos ha sido dada ninguna tentación que no podamos resistir, porque junto a la tentación, Dios nos mostrará siempre la salida. Por tanto, si caes en la tentación es porque quieres caer en la tentación. No es por causa de la tentación, es por causa de la decisión que tú has tomado de tirarte a la tentación. Que seas tentado no quiere decir que tengas que pecar. Que sea tentado significa que tienes una oportunidad para demostrarte a ti mismo que puedes vencer la tentación. Muchas gracias, pastor. Eso sería todo y que Dios lo bendiga. Igualmente, muchas gracias a todos vosotros. Bueno, me gustaría despedirme dando gracias al Señor por la oportunidad de estar con todos ustedes un viernes más. Y orando también por Yadir, para que Dios lo sane, para que Dios ponga su mano sobre él. Me gustaría que orásemos al Señor. Oremos. Padre del cielo, te doy gracias por esta oportunidad hermosa que tú me das cada viernes de poder compartir este tiempo con mis hermanos. Padre, yo te ruego, abre la mente y el corazón de cada uno de ellos. Ayúdalos a entender estas cosas que hablamos. Cuando compartimos tu palabra, Señor, que tu palabra sea dulce a su paladar, que ellos puedan entenderla y que tu palabra actúe dentro de sus mentes y en sus corazones, convenciéndoles de la necesidad de hacer lo correcto, de agradarte en todo, Señor, de hacer lo que deben hacer y de abandonar aquello que no les conviene. Padre, yo te ruego por ellos, sálvalos, perdona sus pecados, ayúdalos a ejercer el dominio propio, ayúdalos a ser fuertes, a ayudarse mutuamente los unos a los otros, a protegerse, a animarse, a ser ejemplo de los que vienen detrás. Ayúdalos, Señor. Y quiero especialmente poner a Yadir Girón en tus manos, Señor. Tú eres el médico divino. Tú nos has creado. Tú mejor que nadie sabes cómo funciona nuestro cuerpo. Quiero ponerte a ese joven, Señor, en tus manos, a ese sobrino, y quiero rogarte en el nombre de Jesús, por favor, ten misericordia de él. ¿Va a ser intervenido o ha sido intervenido? No lo sé, pero si va a ser intervenido, dale sabiduría a los médicos, guía sus manos con sabiduría para que sepan hacerlo, Señor. Si ya ha sido operado, ayúdalo a recuperarse, Señor. Dale paz a su familia.
y a la familia de todos y cada uno de los que están ahí, Señor. Ayúdalos a seguir adelante. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, que puedan cumplir sus compromisos, que puedan ser hombres cumplidores, hombres de honor, que cumplen con su palabra. Llévate la gloria y la honra, Señor, en todas las cosas, porque solo tú la mereces, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ya, pastor. Un abrazo para todos. Bendición. Vamos. Chao, chicos. Bien. Dios les bendiga. Sean Gracias, felices. pastor. Chao. Cumplan su compromiso. Cumplan su compromiso. Chao. Muy bien, pastor. Dios lo bendiga. Le mando un WhatsApp al rato o mañana. Ok. Cuídense mucho. Chao.